Vamos a empezar, vamos a Romanos, estamos leyendo Romanos y quiero que abras ahí, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Hace 8 días con Chucho veíamos Romanos igual, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Estamos viendo, así que hoy vamos a leer del 6 al 20. Y mire, vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible porque hay mucha información en esta porción de la Escritura. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 20. ¿Lo tenemos todos? Déjame darle lectura. Sígueme con tu vista, presta atención, escucha. Si quieres marcar algo, márcalo en estos momentos para que no se nos olvide lo que leímos. Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 20. La palabra de Dios dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que refiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos en los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonaría sobre su cabeza. Miren, Romanos 12, del 6 al 20. Hay 3 partes que podemos dividirlo y 3 enseñanzas que parecieran dispersas, parecieran que Pablo está escribiendo y de pronto se le ocurrió otro tema y escribe acerca de eso y de pronto se le ocurre otro tema y escribe acerca de eso. Pero lo que vemos aquí en Romanos capítulo 12, mire, hemos estado estudiando la carta desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y lo que Pablo ha hecho, ha escrito una teología tan profunda y tan rica en información y en doctrina y en lo que necesitamos saber, y después de esto, escribe primero del capítulo 1 al 11 como la doctrina pura y después viene como la parte práctica. Ok, ¿ya entendieron esto? ¿Ya entendieron el fundamento? Ahora viene ponerlo en práctica. Por eso empieza a hablar acerca de los dones, empieza a hablar acerca de amarnos los unos a los otros, empieza a hablar acerca de bendice a los que te maldicen. Y ahí es donde está la cosa medio complicada. Pero entonces Pablo empieza a escribir acerca de esto y establece la verdad del Evangelio y ahora nos llama a una respuesta práctica. Ahora ya saben, ahora vamos a hacer. Porque la vida cristiana es eso. La vida cristiana es una vida de transformación. Si tú como cristiano no estás en constante transformación, quiere decir que entonces te estancaste y no estás creciendo. Y podemos venir a la iglesia todos los domingos, podemos venir a sentarnos todos los domingos, cantar, levantar las manos, pero si no estás en constante transformación en el espíritu, entonces estamos estancados y no estamos creciendo. Eso es la vida cristiana. Y hoy vamos a ver justo eso. La transformación se manifiesta en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Esas 3 partes bien importantes e interesantes. Vea, vamos primero. Versículo 6, dice, de manera que, teniendo diferentes, ¿qué? Dones. ¿Según qué? La gracia que nos es dada. Déjeme detenerme ahí, con esto empezamos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Es decir, no es para tu gloria, sino que Dios te lo regaló. Ahora, todos aquí deberíamos conocer cuál es nuestro don. Y si no lo conoces, hoy es un buen día para que te puedas acercar al pastor y pastor, ayúdeme, quiero descubrir cuál es mi don. ¿Y sabes qué va a hacer el pastor? Te va a decir, adelante, ponte a trabajar, ponte a servir, levántate de tu silla y empieza a servir. Pero todos deberíamos conocer cuál es nuestro don,
Cuando venimos a Cristo, venimos en arrepentimiento, entregamos nuestra vida, lo que Dios hace a través del Espíritu Santo, nos da un don a cada uno de nosotros. ¿Don para qué? Para usarlo al servicio de la iglesia, para usarlo a la edificación del cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces Pablo en el versículo 6 empieza hablando de los dones espirituales. Y empieza poniendo las cosas sobre las mesas. Es decir, si yo tengo el fundamento, entonces obviamente tengo que aprender qué es lo que sigue ahora, qué tengo que hacer. Y entonces Pablo empieza diciendo, teniendo diferentes dones. Nos presenta una lista de dones espirituales. Y primero, y miren, no me voy a meter a profundidad a hablar acerca de estos dones, y aprovechando el comercial, quiero invitarte los jueves a las 7 de la noche a los grupos Conectando. Vamos a ver acerca de eso, si no es que algunos grupos ya están por entrar o ya entraron en los dones, pero vamos a empezar a hablar acerca de eso, de los dones. Pero Pablo pone sobre la mesa estos dones, y primero empieza hablando acerca de los dones de palabra. Vea Romanos 12:6. Empieza y habla del don de profecía. Este don que hemos escuchado muchas veces y hoy se usa, pero se ha malinterpretado, se ha mal enseñado. Y cuando Pablo habla acerca del don de la profecía es la capacidad de poder transmitir la palabra de Dios. La capacidad de poder transmitir la palabra de Dios. Aquí no habla de profecía de decir lo que va a haber en el futuro. De que Dios me dijo, Dios me mostró y Dios me dio palabra nueva. Si te dicen Dios me dio palabra nueva, huye de ahí, corre. No hay palabra nueva más que la que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, Pablo habla acerca del don de profecía, la capacidad de poder transmitir la palabra de Dios. La capacidad de poder mostrar lo que Dios quiere que escuchen a través de ¿qué? De la Biblia. Sería negligente si me parara aquí a decir es que Dios me dio una palabra el día de ayer, me quiero compartírtela. Y tú con toda autoridad me podrías decir en dónde está en la Biblia. Muéstrame la porción de la Escritura donde dice eso. Y si no está, entonces soy un farsante. Es algo que está totalmente erróneo. Entonces Pablo empieza con este don de la profecía, la capacidad de compartir, de transmitir la palabra de Dios. Romanos 12:7, después vamos a saltar unos y ahorita regresamos, habla acerca de la enseñanza. Este don de la enseñanza permite exponer la palabra de Dios con suma claridad. Hay algunos en la iglesia que tienen este don de la enseñanza y quizá no lo sabes, pero ese don tiene que ver con la capacidad de poder transmitir con claridad lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé si tú te has topado con estas personas que tienen este don, que nada más abren la boca, leen un versículo y ya entendiste todo. Y de pronto tú lo quieres explicar y te quedas trabado y no sabes qué decir. Habla acerca del don de la enseñanza, esta capacidad de poder transmitir la palabra de Dios, enseñar, dejarlo totalmente claro, logrando que el creyente no solamente entienda las verdades bíblicas, sino que las traslade a su vida personal. No solamente lo entendí, sino con lo que tú me enseñaste, puedo tener la capacidad de llevarlo a mi vida diaria, a la práctica. De eso trata y de eso habla el don de la enseñanza. Ahora, estamos hablando acerca de transformar para servir. Tengo que estar en constante transformación para poder servir a Dios. Esa es la vida cristiana, es una vida activa, una vida práctica. Después Romanos 12:8 habla acerca del don de exhortación. Y este don de exhortación abarca algunas ideas como de aconsejar, apelar, animar, advertir. Y exhortación no es gritarle a alguien. No es llegar y regañarlo y de agarrarlo a bibliazos si te estás portando mal o estás pecando. No se trata de gritarle a alguien, sino de animar, fortalecer, advertir. Estás en pecado, te estoy advirtiendo para que salgas de ahí de donde estás. Sin tener que gritarte, sin tener que regañarte. En alguna ocasión el don puede ser usado para persuadir al creyente a apartarse del pecado, o también puede ser usado para ayudar al creyente que ya se apartó, mantenerse en el camino y no salirse de ahí. De eso se trata el don de exhortación. Y necesitamos entenderlo. Es decir, el don de exhortación no es gritar, sino aconsejar y animar a la persona. Después, tenemos los dones de servicio. Volvemos al versículo 7, Romanos 12:7. En el versículo 7 habla del don de servicio. ¿Qué es eso? Mire, como cristianos todos deberíamos ser serviciales. Debería estar en nuestra naturaleza. Pero hay algunos que tienen bien marcado ese don de servicio. Que no tienes que decirles ni siquiera hazlo porque ya lo están haciendo. Porque ya están preguntando cómo lo hago.
y ya están dispuestos a ayudar. Entonces, habla acerca del don de servicio. ¿Qué es eso? La traducción es la traducción de una palabra griega de la cual obtenemos el término diácono o diaconisa. Eso quiere decir que los diáconos de la iglesia están puestos para servir, para ayudar a la iglesia, para ayudar al prójimo. Y en la Biblia nos habla que los diáconos de la iglesia eran hombres, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que en la iglesia también estos diáconos deberían ser hombres llenos del Espíritu Santo. Este don de servicio tienes que saber que la Biblia lo presenta de esa manera. No es nada más de que me gusta ayudar, me gusta servir y entonces le entro, no, sino que tengo que estar lleno del Espíritu Santo, ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, que busca a Dios, que conoce a Dios y se deja guiar por Dios. Romanos 12:8 habla también acerca de esto, habla de la capacidad por la cual el creyente puede brindar sus talentos y sus posesiones. ¿Para qué? Para lograr el bienestar de otros, para poder ayudar a los demás. Habla del dar y esto es muy importante también entenderlo. Continúa el versículo, también hay en el versículo 8 y habla acerca de presidir, habla de liderazgo. Y aquí la palabra viene del griego, escucha bien, yo espero estarlo pronunciando bien, no hablo griego, pero viene de la palabra proisteme, que tiene el significado básico de estar de pie ante otros. Eso es presidir, de ahí viene el concepto de liderazgo. Y podemos entenderlo de esa manera, estar de pie ante otros. Ahora mire, todo esto que te estoy explicando y repito, los jueves vamos a verlo a profundidad y entender un poquito más, vas a tener oportunidad de preguntar y de que se te resuelvan las dudas o quizás se haga más grande, pero para eso está el pastor y podemos acercarnos y nos puede ayudar con esto. Pero para poder entender esto es muy complicado conocerlo en nuestra vida, en tu vida y en mi vida, si es que nosotros no hemos decidido presentar nuestra vida a Dios. De nada sirve que te los expliquen, de nada sirve que vayas a una clase especial de dones si tú no has decidido presentar tu vida delante de Dios. Si tú no has decidido rendir tu vida a Dios. No se trata de venir y Dios, quiero el don de profecía, quiero el don de enseñanza, quiero el don de servicio. Si yo no vengo y entrego mi vida a Dios, yo no me rindo delante de Dios, entonces no voy a entender nada de esto. Recuerda, el tema es transformar para servir. Necesito transformar mi vida a la imagen de Cristo para entonces poder servir. La ecuación no es servir y después transformar, sino tengo que transformarme, venir delante de Dios para empezar a servir en la iglesia en donde Dios me quiera poner usando mis dones y talentos. La vida cristiana es una vida activa, no es una vida pasiva. No debería ser una vida pasiva. La vida cristiana es una vida de decisiones y escúchame bien, la decisión más inteligente que puedes tomar es darle todo a Jesús. No hay otra decisión en esta vida más importante que entregarle tu vida a Jesús, darle tu todo a Jesús. En la vida se habla acerca de 3 decisiones importantes en el ser humano: qué voy a estudiar, con quién me voy a casar y la última, dónde voy a pasar mi eternidad. Yo podría decir la más importante es dónde voy a pasar la eternidad. Entendiendo eso, puedo empezar a arreglar todo lo demás. Dice la palabra de Dios, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, todo lo que no es tan importante va a llegar, pero busca a Dios primero. Busca su reino, busca la justicia de Dios. Entonces, la decisión más importante es darle todo a Jesús, que Él sea todo en tu vida. Si Él es todo en tu vida, entonces tienes claro el fundamento. Tienes claro dónde estás parado. Tienes claro dónde construiste tu casa. ¿Recuerdas esa historia en la Biblia? El hombre necio y el hombre sabio. Muchos tenemos construida nuestra casa sobre la arena y no nos hemos dado cuenta hasta que no viene la tormenta. Cuando vienen las lluvias, cuando vienen los vientos, ahí me doy cuenta de, no estoy tan bien plantado. Entonces, cuando tengo claro el fundamento, cuando Jesús es todo en mi vida, entonces voy a poder comprender cuál es la razón de los dones, cuál es la razón de mis dones, para qué son, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en tu vida no vas a tenerte en más alto concepto o menos concepto de lo que eres. Vas a pensar con cordura, vas a pensar con sobriedad, vas a amar el cuerpo de Cristo. Hemos estado viendo esto los jueves en los grupos Conectando. Vas a amar el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo.
Nos pertenecemos los unos a los otros. No puedo ser el mismo sin ti. Entonces, entendiendo esto, vamos a poder amar el cuerpo de Cristo. Y por ende vas a conocer para qué Dios te ha puesto en Iglesia Central. ¿Conoces esa razón? ¿Por qué Dios te puso en esta iglesia? Creo que la mayoría de nosotros no podríamos usar la excusa de decir porque me queda cerca. Porque todos tenemos que cruzar prácticamente la ciudad para llegar. Pero aquí estamos. Eso quiere decir entonces que hay una razón, hay un motivo, porque el pastor lo dijo, va a ser aquí y aquí venimos todos. No, no es por eso, todos hacemos un esfuerzo. Y yo conozco de personas que vienen de 1 hora de camino y llegan temprano. Pero para poder entender eso, necesito conocer el fundamento, necesito conocer la razón de los dones, por qué Dios me dio este don y por qué Dios me tiene en esta iglesia. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón? Entonces Pablo nos habla acerca de los dones y la única manera de poder entender esto es entregarle, vuelvo a lo mismo, todo a Jesús. Y hoy en este tiempo estamos acostumbrados a solo sentirnos bien. Estamos acostumbrados a buscar el bienestar propio. Queremos sentirnos bien. Todos estamos buscando día con día hacer cosas que nos hagan sentir bien. Pero la verdad es que tu vida y mi vida, más que sentirnos bien, más que necesitar sentirnos bien, necesitamos a Jesús como Señor. Eso es más importante. Más que buscar el bienestar en lo material, buscar el bienestar en la salud, más que buscar el bienestar en que mi familia está contenta, o esta la típica frase de ¿cómo estás? Lo importante es que hay salud. Más que todo eso, necesito estar con Jesús. Necesito estar bien con Él. ¿Sabes por qué? La bronca es que buscamos estar bien con todos, menos con Dios. Queremos estar y quedar bien con todos, menos con Dios. Lo dejamos al final. Necesitamos de Jesús. Esa es la verdad. Esa es la verdadera razón. Necesitamos a Jesús como Señor en decidir presentar nuestros cuerpos, dice Romanos 12:1, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es un culto? Un culto, escucha bien, dice, ¿qué es nuestro culto? Pensante, el culto racional. Es decir, estoy entendiendo lo que hago todos los domingos aquí. Comprendo cuál es la razón de que estoy aquí. Ese es el culto racional, cuando empiezo a entender por qué estoy parado aquí, por qué hago lo que hago. Si no entiendo eso, entonces puedo tener todos los dones, talentos que quieras, no vas a saber usarlos. No van a servir de nada. Dice Pablo, de nada sirve que hable lenguas angélicas y haga de todo. Si no tengo amor, es como metal que resuena, es decir, soy puro ruido nada más. Y ¿sabes algo? En la iglesia de Cristo, la iglesia universal, hay mucha gente que solo hace ruido. Y pareciera, y podremos verlos y decir, oh, qué hombre, qué mujer de Dios, y cómo trabaja, y cómo sirve, y qué increíble es en la iglesia, pero solamente es una persona que hace ruido, porque no conoce a Dios, porque no le hemos entregado nuestro todo a Dios. Por eso Romanos 12:1 dice que ese es nuestro culto pensante racional. Por eso, mis hermanos, hoy es un buen día para meditar en esto. Es un buen día para analizar esto, para conocer el fundamento, para poner el fundamento sobre tus pies. Para poner tus pies sobre la roca y no moverte de ahí, no movernos de ese lugar. Te hago una pregunta, ¿qué vas a decidir hoy? Y no lo respondas, analízalo. ¿Qué vas a decidir hoy? ¿Vas a presentar tu vida a Dios o vas a seguir deambulando? Es decir, vas a seguir caminando por ahí sin rumbo, sin dirección. Vengo a la iglesia, me siento muy lindo, levanto las manos, canto, qué bonita predicación y me voy y sigo la semana como si nada hubiese pasado. ¿Voy a entregar mi vida a Dios o voy a seguir deambulando? Reflexiona en esto. ¿El don que Dios te ha dado, lo estás utilizando? O peor aún, ¿lo conoces? ¿Sabes cuál es tu don o llevas años en la iglesia sin saber siquiera si tienes un don? Ahora mire, ¿qué es un don? Un don es una habilidad sobrenatural dada por Dios y guiada por el Espíritu Santo. Es decir, no es algo mío, no es algo de lo que yo me pueda jactar de miren qué buen servidor soy.
vean qué predicador soy. No, sino que es algo dado por Dios y dirigido por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? La gloria no es mía. La gloria se la lleva totalmente Dios. Yo me escondo detrás de la cruz y el que brilla es Cristo. Pero necesito primero conocer cuál es mi don. Y si no lo conozco, por eso te decía al principio, acércate al pastor. Pastor, ¿cómo conozco mi don? ¿Cómo sé cuál es el don que Dios me ha dado? Y si ya lo conoces, ¿qué estás esperando para ponerlo al servicio? ¿Qué estás esperando para decirle, pastor, yo ya lo conozco, ¿qué hago? ¿Dónde trabajo? ¿Dónde sirvo? Si ya lo conoces, te hago otra pregunta, ¿lo estás guardando? Conozco una historia en la Biblia donde a alguien le dieron un talento y lo guardó y cuando vino su amo le dijo, mal siervo, lo guardaste, no lo pusiste a trabajar. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que algún día Cristo va a venir por nosotros y te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Lo guardé, Señor, es que mira, aquí lo tengo bien guardadito en una cajita de cristal y nadie lo tocó. Mal siervo te va a decir. ¿Por qué no lo pusiste al servicio? No lo pusiste a trabajar. Necesitamos conocerlo y entonces ponerlo a servir. Tu don es necesario en el cuerpo de Cristo. No lo escondas. No lo guardes. Eres necesario en el cuerpo de Cristo. Les decía uno de estos jueves en el grupo que conectando, Zona Centro, donde estamos dando el estudio, les compartía acerca de que a veces como cuerpo de Cristo, a veces creemos que el dedo chiquito del pie nada más sirve para pegarte en los muebles. No sirve para nada. Pero yo no sé si tú sabías, pero sin ese dedo pequeñito del pie andaríamos caminando todos sin equilibrio. No podríamos andar. Necesitamos hasta lo más insignificante a nuestros ojos. Entonces, la iglesia te necesita. Ahora, nadie es indispensable, ¿eh? Aquí no se trata de que el pastor dijo que la iglesia me necesita y entonces si yo no sirvo, la iglesia se cae. Nadie es indispensable. Si tú no lo haces, Dios levanta a alguien más. Esa no es la bronca, ese no es el problema. Si tú no usas tu don, ¿sabes qué? Dios va a decir que bueno, adelante, voy a levantar a alguien más que sí quiera servir. Y ahí es donde vas a sufrir porque tú podrías estarlo haciendo, sirviendo a la obra. Entonces, mire, un verdadero cristiano se ve por los frutos, dice la Biblia, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, un verdadero cristiano se ve por los frutos como consecuencia de una fe verdadera, de la regeneración, de la transformación constante en Cristo. De esa manera se conoce un verdadero cristiano. Y el cristiano debe saber a quién le rinde culto. Debes conocer a quién le estás rindiendo culto. ¿Por quién vienes los domingos? Porque mi esposa o mi esposo me obliga. O porque no hay otra iglesia, vengo a esta. Iglesias hay muchas, puedes ir hasta una más cerca de tu casa. Pero como cristiano necesitamos saber a quién le estoy rindiendo culto. Y entonces mi vida se convierte en un sacrificio vivo, santo y aceptable, agradable para Dios. Procurando todo aquello que glorifica a Dios. Todo lo que hago, dice la Biblia, todo lo que glorifica a Dios, piensa en eso, pon atención en eso. Entonces, si lo que estás haciendo en la semana, tú dices, esto no está glorificando a Dios, entonces, ¿qué tengo que hacer? Parar en ese momento. ¿Sabes cuál es el problema de yo, pecador? Es que sé que no glorifica a Dios y sigo en lo mismo. Y sigo cayendo. Por eso en los versículos siguientes, el apóstol Pablo va subiendo el nivel y pareciera que cambia de tema, pero todo va junto. Tiene todo que ver, ok, ya conoces tus dones, los dones son para el servicio de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y después en el versículo 9, escucha con atención, Romanos 12, versículo 9 dice, el amor sea sin, ¿qué dice? Sea sin fingimiento. Mire, quiero entrar en este tema. El cristiano, el verdadero cristiano, se identifica porque éste practica el verdadero amor hacia sus hermanos. ¿Sabes cómo se le llama a este amor? Se le conoce como ágape. ¿Qué quiere decir esto? En el Nuevo Testamento, esta palabra se utiliza para designar el amor entre los creyentes, entre hermanos. Es lo que hacemos todos los domingos. Nos decimos hermanos a veces nada más porque pues así se dice. Porque no puedo llegar y decirle señor o señora, o don o doña. No, es hermanos porque somos cristianos, pero no entendemos lo que estamos diciendo. Al yo saludarte los domingos y decirte buenos días hermano, buenos días hermana, te estoy diciendo, eres de los míos. Estamos juntos en esto, estamos en el mismo barco.
Estamos en la misma batalla. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento usa esta palabra, el ágape, el amor entre los creyentes. Entonces, como cristianos, estamos llamados a practicar ese amor como hermanos en la unión en Cristo. Pero, ¿cómo es ese amor? ¿En qué consiste? Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. En el griego, el significado de esta palabra que usa sin fingimiento, lo utiliza sin hipocresía, es la traducción. Es decir, no sean hipócritas. ¿Y cuál es el significado de hipocresía? Escucha con atención, y esto lo vas a encontrar en cualquier diccionario. El significado de hipocresía es persona falsa, no sincera, que finge bondad cuando en realidad es mala, que procura aparentar lo que no es. ¿Cuántos hipócritas sabemos? Y no digas nada. Mejor acércate al pastor en privado y pastor, soy un hipócrita. Pero ve el significado y la que más me llama la atención es que finge bondad cuando en realidad es mala. Que finge ser bueno cuando en realidad eres malo, eres terrible. Pero los domingos llego y mi ropita de cristiano y buenos días, mi hermano, buenos días. Pero soy una mala persona. Ahora mire, también del griego viene la palabra upócrites. ¿Y sabes en qué se utiliza esa palabra? Ese término en griego de upócrites, que es hipocresía o hipócrita, surge en el teatro griego. ¿Has visto la imagen esta que usan para representar las artes? Y que aparecen dos máscaras, ¿no? Esa palabra en griego se utiliza justamente para eso. Sale del teatro griego, donde los actores hablan detrás de una careta. Y el significado es actor. Ahora te hago otra pregunta. ¿Cuántos actores sabemos aquí? ¿Cuántos actuamos de cristianos? ¿Cuántos tenemos la careta de cristiano? De hipocresía. Y llegamos a la casa y ya estaba cansado de fingir. Y me muestro cómo soy. El apóstol Pablo empieza esta porción, empieza fuerte. El amor sea sin fingimiento, el amor sea sin hipocresía. No sean hipócritas, no sean actores. No actúen de algo que no son. Hoy en día, en el mundo que vivimos, un mundo caído donde se practica un amor interesado, ¿verdad? En este mundo es un amor interesado. Si me das, te doy. Si no me das, ahí paro lo que estoy dando. Un amor interesado, eso es un amor falso. Hay frases como, hoy por ti, mañana por mí. ¿Has escuchado eso? Y se oye muy linda, ¿no? Vamos a ayudar a esta persona, hoy por ti, mañana por mí. Lo que le estoy diciendo es, te estoy ayudando para que recuerdes que mañana me ayudes. Eso no es nada de amor, eso no es, y hasta lo pintan muy lindo y romántico. Ay, ¿cómo ayudamos al hermano? Hoy por ti, mañana por mí. No, ese es un amor interesado. Te ayudo para que me ayudes. Y a veces buscamos en la iglesia, lo hacemos, buscamos a las personas estratégicas. Mira, esta persona me puede ayudar, me empiezo a acercar y hacemos amigos. Y empezamos a crear una relación de amistad porque quizá mañana esta persona me pueda ayudar. El apóstol Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. Eso es un amor falso, eso es un amor carnal, eso es un amor pecaminoso. Eso es un amor natural que habla del estado caído del hombre. Y en la iglesia no hay cabida, no hay lugar para ese amor. En la iglesia no hay lugar para eso. La verdad sale a la luz y por más que actúes de buen cristiano, en algún momento va a salir a la luz. Mejor antes de que salga a la luz, arrepiéntete. Quítate la careta de cristiano y muéstrate, soy un pecador. El amor sea sin fingimiento. Después continúa Pablo, dice, aborreced lo malo, seguid, ¿qué? Lo bueno. Aborreced lo malo, deja de hacer lo malo. La verdadera transformación significa que no podemos quedarnos indiferentes ante el pecado. Aborreced lo malo, no puedo quedarme indiferente ante eso, ante lo que desagrada a Dios. Y a veces somos partícipes del pecado. Dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y a veces estamos ahí, yo no estoy pecando, pero le estoy agarrando la pata. Y a veces peco cuando guardo silencio. Cuando sé que mi hermano está pecando, pero yo mira, calladito, no vamos a hacerle un mal, porque si yo digo que el hermano está pecando, le va a ir mal, el pastor va a hablar con él y quizá le quita sus ministerios o quizá termina fuera de la iglesia, entonces mejor no digo nada. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pecando. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Si realmente amamos a Dios, debemos aborrecer lo que a Él le desagrada. Y todos conocemos que le desagrada a Dios.
El apóstol Pablo empieza a subir de nivel todavía más y empieza a soltarnos todas las pedradas. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, dice el versículo. Aquí no se trata de una amistad superficial, por eso dice, el amor sea sin fingimiento, no sea hipócrita. Aquí no es una amistad superficial, se trata de un amor que se preocupa y se sacrifica por el bienestar del otro. ¿Qué tanto te preocupas por tu hermano? Porque los domingos sí es muy lindo y estamos felices de estar en esta iglesia y nos amamos, pero en la semana, ¿qué tanto te preocupas por tu hermano? Pregunta de análisis, de autoexamen. ¿A cuántos de la iglesia les escribiste en la semana para saber cómo estaban? ¿Nadie? ¿Cuántos de los que viste en el grupo de WhatsApp que escribieron, ayúdenme a orar por tal persona o mire, voy a tener esta cirugía? ¿Cuántos de ustedes en privado escribieron, no ese día, después, para ver cómo sigue? Quizá algunos lo hacen y si lo haces, que bueno, síguelo haciendo e intensifica eso. Pero Pablo nos dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, es decir, procurando el bienestar del otro. Procurando saber cómo estás. ¿Cuántas veces hemos permitido que las diferencias nos dividan? Es que como no somos iguales, entonces me hago a un lado. Es que hasta se nota que la posición económica es diferente, entonces no me acerco porque quizá me hace a un lado. Hemos permitido que todo eso nos divida. Mientras el mundo grita, sálvese quien pueda, nosotros debemos procurar el amor fraternal, el bienestar de mi hermano. Aquí no es sálvese quien puede, aquí es salvémonos juntos. Estoy contigo. ¿Viste Titanic? Yo creo que sí, todos vimos Titanic. Con el momento que este barco gigantesco se está hundiendo y entonces mujeres y niños primero y sale ahí el antagonista, el malo que le agarra a un chamaco y se sube con él. Y después está la historia de amor de Jack y Rose cuando están en esta puerta y que todos empiezan a criticar a Rose hoy en día, que dicen es que sí cabía Jack y se pudo haber hecho a un lado, pero lo dejó morir y todo. ¿Sabes qué es lo que hizo Jack? Procuró el bienestar del otro. Ahora, esto no es Biblia, ¿eh? No es de que dice la palabra de Dios que Jack antes de morir, no. Sino que de eso se trata el amor, procurar el bienestar del otro. Te estás hundiendo, me hundo contigo. La Biblia dice, llora con los que lloran, ríe con los que ríen, gózate con los que se gozan. Es decir, sé parte de tu hermano. Continúa Pablo, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vea, viene hablando, todo viene conectado. Prefiriéndoos los unos a los otros. Y dice la palabra al principio, en cuanto a honra, es decir, en cuanto a respeto, en cuanto a procurar el bienestar del otro. Prefiéranse los unos a los otros, procurando servir a mi hermano. Ese es el amor, un amor que sirve. Si no, no sirve para nada. Dice la canción, eso no es amor, lo que tú sientes es obsesión. El verdadero amor es un amor que sirve. El verdadero amor es cuando el hermano dice, estoy pasando tribulación, estoy pasando mal y tú llegas, mi hermano, aquí estoy. ¿Qué hacemos? A veces aplicamos la clásica palmadita en la espalda, voy a orar por ti. Y no oramos. La realidad es esa. O por WhatsApp aventamos las manitas, ¿no? Y yo me imagino todos los que hacemos eso, cuando aventamos las manitas, ya me imagino a la personal ahí orando. ¿Lo hacemos de verdad? Necesitamos hacerlo. Eso es preferirnos los unos a los otros. Estoy pasando por tribulación. Yo también porque estoy contigo. Siento lo mismo que tú. Aquí estoy. ¿Para dónde vamos? ¿A dónde nos movemos? ¿Lloramos juntos? Va, lloramos juntos. No hay nada que hacer. Lloramos juntos. Sufrimos. Prefiriendo los unos a los otros. Un amor que en la ofensa busca la reconciliación. El mundo lo que te dice es, si te pega, tú pégale más fuerte. O luego cuando educamos a los niños, llega el niño a la casa, es que me pegó Juanito, me pegó en la escuela y el papá, ¿y tú le pegaste? ¿Te defendiste? No, bueno, para la otra, y a puño cerrado le enseñamos. Eso es lo que el mundo te enseña. Si te pegan, tú pega el doble, pega más fuerte, devuélvela. ¿Qué es lo que enseña Jesús? Si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Ahora no se trata de que le digas a tu hijo, te pegaron, mañana ve y dile que ahora acá. No, sino hay que poner precauciones, hay que poner límites. Pero es un amor que busca la reconciliación, un amor que hable más de Cristo que de mí.
Un amor que cuando te vean actuar digan, wow, ese es hijo de Dios. Que digan, wow, el amor de Dios que refleja, no, el amor de David. Porque mi amor es un amor falso, un amor que puede fallar en cualquier momento. En lo que requiere diligencia, y aquí se pone un poquito más fuerte, en lo que requiere diligencia, es decir, en lo que requiere atención, en lo que requiere que le ponga sumo cuidado, dice el apóstol Pablo, no, ¿qué dice? ¿No qué? No perezosos, es decir, no seas flojo. En lo que requiere que le pongas atención, no seas flojo. Y se oye gracioso, pero ¿cuántos flojos hemos sido en algún momento? No sean perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nuestra vida debe estar marcada por la diligencia. Como cristianos, tu vida debe estar marcada por ser una persona diligente en todo lo que hagas, dentro de la iglesia y mayor aún fuera de la iglesia, porque allá es donde se demuestra el verdadero testimonio. ¿Sabe algo? Los cristianos deberíamos ser los mejores en todo. Deberíamos tener los mejores puestos en el trabajo, deberíamos ser los mejores estudiantes, porque la Biblia lo que me enseña, y si yo me guío por la Biblia, me enseña que debo ser diligente. Deberíamos ocupar los mejores puestos en nivel gobierno como cristianos, porque somos personas diligentes, deberíamos ser diligentes. Entonces por eso dice, en cuanto a diligencia, nuestra vida debe estar marcada por la diligencia. ¿Qué es la diligencia? Se asocia con el esfuerzo constante, la prontitud y la fidelidad en el cumplimiento de las responsabilidades. Una persona diligente es alguien fiel en el cumplimiento de sus responsabilidades. ¿Cuáles responsabilidades? Las que tengas el día de hoy. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, mayor aún con Dios. ¿Cuáles son tus responsabilidades con Él? No solo es trabajar con esmero, no solo es echarle ganas, sino hacerlo con una actitud de excelencia y compromiso hacia Dios. Deberíamos hacer todo con excelencia para Dios. Esa es una persona diligente. Por eso, no seamos perezosos, dice Pablo. No sean perezosos. ¿Qué es perezoso? Una persona negligente, descuidada, floja. Si lo tradujera Pablo, te estaría diciendo no seas flojo, no seas negligente, no seas descuidado. Y muchas veces hemos fallado eso, hemos sido negligentes, hemos sido perezosos en nuestra relación con Dios, hemos fallado en eso, hemos fallado en nuestra relación con los demás, en el amor con nuestro prójimo. Dios espera, y en ese versículo termina diciendo que seamos fervientes en nuestro servicio. La pregunta de esto es, ¿cómo es tu compromiso con el servicio en la iglesia? ¿Cómo está tu compromiso? ¿Cómo está tu servicio dentro de la iglesia? Te la dejo ahí para que la analices, la pienses y tú te respondas al ratito que llegues a casa. Continúa Pablo y después dice, gozaos en la esperanza, sufrid en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. La esperanza en Cristo nos da gozo, aún en la tribulación. Por eso Pablo dice, gozaos en la esperanza. ¿Quién es la esperanza? Jesús, Cristo. No es nada más, no lo deja al aire, gócense en la esperanza. No, la esperanza es Cristo. Si tú analizas la Biblia, si tú estudias la Biblia, tú puedes encontrarte que la esperanza de este mundo es Jesús. Entonces, cuando Pablo dice gozaos en la esperanza, literalmente te está diciendo gozaos en Jesucristo. Gócense en Él. Y después continúa, dice, sufrid en la tribulación, aún en la tribulación. Mira, la vida no siempre será fácil. Y eso sí lo tenemos bien seguro todos. La vida no va a ser fácil. Vamos a sufrir en esta vida. Hasta que Cristo venga, vamos a sentir dolor. Va a ser muy complicada esta vida. Pero nuestra esperanza está en Jesús que nos sostiene. Y eso es lo que dice Pablo, gócense en la esperanza. Estás sufriendo, entonces hay esperanza porque Jesús está presente. Porque Jesús está contigo. Y termina diciendo, la oración, constantes en la oración. Mire, la oración es nuestra conexión vital con Dios. Es nuestra relación con Él. Es donde puedes sentarte en lo privado, encerrarte en tu habitación, donde nadie te ve y chillarle a Dios y hablar con Dios.
Creo que alguna vez te lo había dicho, pero Dios no espera que llegues en lo privado y te arrodilles. Oh, amantísimo Padre Celestial, tú que habitas en el trono de la gracia y tú que creaste el universo. No, Dios está allá, sigue, sigue. ¿Qué necesitas? ¿Qué tienes? Dios lo que quiere no es un diálogo ostentoso, quiere un diálogo honesto, sincero. Que llegues delante de Él y le digas, Señor, ya no soporto más. Señor, estoy frustrado, estoy enojado, estoy triste, ya no aguanto esta situación. Y Dios te va a decir, lo sé, aquí estoy, te quería escuchar. Pero a veces tenemos esta falsa idea de un Dios que está en el trono, sentado, inalcanzable, lejos, y en su trono con su armadura y con su corona, y tenemos que llegar y, oh Señor, que estás, no, Dios quiere, ya, para eso, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Yo sé en qué te tengo que ayudar, pero dilo, háblalo, acércate, constantes en la oración. Ahora mire, reflexiona sobre tu amor hacia los demás. ¿Es sincero? ¿Cómo estás amando a tu prójimo? ¿Es sincero? ¿Es sin hipocresía? ¿Es sin fingimiento? ¿O estás viniendo a la iglesia a fingir que amas a todo el mundo, pero sales y, este hermano no soporto? Otra vez puso su carro atrás del mío y usted sabe que me gusta irme temprano. Sin hipocresía, dice el apóstol Pablo. ¿Estás sirviendo con fervor? Es decir, tú esperas que llegue el domingo para, pastor, ¿qué hago? ¿Dónde ayudo? ¿Dónde sirvo? ¿Qué necesitan? ¿Qué puedo hacer? Y a veces llegamos y entramos y ya me van a poner a servir. ¿Estás sirviendo con fervor? El amor verdadero se manifiesta en la acción. De nada sirven las palabras, de nada sirve decir te amo, te amo, te amo, te amo. Si no lo demuestras, no amas. Hechos hablan de amores, no las buenas intenciones. Pablo va un paso más allá. Y con esto terminamos. Sí, estamos sobre el tiempo. La respuesta cristiana ante el mal. Y aquí viene la parte donde, si creías que había estado duro Pablo, aquí viene la parte donde, hijo, ahí donde le cambiamos mejor la página o le arrancamos esa parte porque... Pero vea lo que dice en el versículo 14. Bendecid, ¿a quién? A los que los persiguen. Y después dice, bendecid y no maldigáis. A ver, aguántame. Pablo se volvió loco. O sea, yo creo de tanto estar encerrado y ahí en ese calabozo sin luz y con humedad y con un olor horrible, se volvió loco. Yo soy mejor de los de Pedro, los que llegan a arrestar a Jesús y saco la espada y toma. Ese sí es de los buenos, ese sí predicó bien. Pero Pablo dice, bendice a los que te persiguen. Mire, este es un llamado radical. Este es un llamado que requiere pantalones. Un llamado complicado. ¿Cómo es posible bendecir a los que te hacen daño? Piénsalo, ¿cómo es posible bendecir a los que me están haciendo daño? Es algo ilógico, ¿no? Es algo fuera de este mundo. Cuando este mundo me enseña que no, es lo contrario. Bendecid a los que te persiguen, a los que te hacen daño. ¿Sabes algo? Solo en el poder de Cristo es que lo podemos hacer. En nuestras fuerzas no. Recuerdo la historia de David cuando estaba con Salomón y llega a tocar el arpa porque los demonios, estos espíritus inmundos, malos, lo atormentaban y entonces David tocaba el arpa y entonces David empieza a tener carisma con todos y empieza a caerle bien a todos y entonces Saúl, le empieza a tener celos de él y empieza a querer, hasta hay una canción, ¿no? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000 y la gente lo cantaba y Saúl estaba, este vato me va a quitar el trono, este vato ya no lo soporto, y entonces cuenta la historia que de pronto David estaba tocando el arpa y entonces Saúl agarra una lanza y agarra y se la avienta. Y mientras David estaba tocando el arpa, pasa la lanza y no le alcanza a dar. ¿Qué es lo que el mundo le hubiera dicho a David? Agarra la lanza, quítala. ¿O qué hubieras hecho tú? Yo la hubiera quitado y toma, se la regreso. A mí no me haces eso, todavía que te estoy tocando el arpa. Pero ¿qué es lo que hace David? Pasa eso y David sigue alabando a Dios. Sigue tocando el arpa. Sigue alabando a Dios, sigue tocando el arpa.
¿Qué tengo que hacer yo? Lo que dice Pablo, bendice a los que te persiguen, no los maldigas. Literalmente es deja que las lanzas pasen y tú sigue alabando a Dios, bendice a Dios y bendice a aquellos que te quieren hacer daño. La historia hubiese estado más chida si David agarra la lanza y se la regresa. Yo hubiera dicho, ese es el hombre conforme al corazón de Dios. Ese sí me representa. Sigue tocando el arpa. Sigue alabando a Dios, sigue bendiciendo a los que te maldicen. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La comunidad cristiana debe reflejar la empatía. Debemos conocer la empatía y practicar la empatía. No podemos ser indiferentes al dolor o la alegría de los demás. No puedes ver a tu hermano sufrir y, ay, pobrecito. Bueno, ya vámonos, que ya acabó el culto. Y a veces venimos a la iglesia y se nota, tampoco es para que no somos tontos, sí nos damos cuenta. Cuando alguien viene triste se nota. Y a veces llega esa persona a la iglesia y entra y está arrastrando los pies y se sienta y se nota que está triste. ¿Cuántas veces te has acercado a una persona que has visto así? Oye, te noto triste, ¿qué necesitas? O más, ni siquiera le preguntes nada más, ¿puedo orar por ti? Y ora por esa persona. Necesitamos ser empáticos los unos con los otros, no podemos ser indiferentes. Jesús lo hizo, no fue indiferente ante la necesidad. Llegaban personas y Jesús cuando perdonaba pecados y llegaban y sanaba, lo que Jesús hacía era suplía su necesidad física y también la necesidad espiritual. Pero no llegaba una persona necesitada con Jesús y Jesús le decía, ve en paz mi hermano, tus pecados te son perdonados, y ahí va cojeando todavía. No, lo que Jesús hacía era, te sano tu necesidad física, pero también tus pecados te son perdonados. Eres libre. Te dignifico, te devuelvo a la sociedad. Eso es lo que debemos hacer. Unánimes, dice el siguiente. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos ¿con quién? Con los humildes. Ahora, ¿qué significa la palabra unánimes? ¿La habías escuchado? Unánimes en su significado, un diccionario que puedas buscar, y específicamente un diccionario bíblico, el significado es de un mismo parecer. Que pensemos en lo mismo, que estemos en acuerdo, que estemos en unidad. Y me gusta esta última definición de unánimes. Todos juntos. Porque podemos decir, es que en Iglesia Central, qué unánimes somos, pero a lo mejor se pueden marcar los grupitos, ¿no? Y están los grupitos de que, y eso es normal, a veces empatizas más con alguien y no hay problema que puedas ser amigo de alguien más que con otros. Pero la Biblia dice todos juntos, unánimes, ok, me llevo mejor contigo que eres mi hermano, pero también está que quizá no nos llevamos tan bien, pero somos hermanos. Que no se noten los grupos, que no se noten los grupos sociales, sino que estamos todos juntos, unánimes, dice el apóstol Pablo. La unidad es esencial, no importa nuestro estatus, todos somos iguales ante Dios. Todos somos iguales. No paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No pagues mal con mal, dice. Y a veces hacemos eso, me hiciste mal, yo te hago peor. No pagues mal con mal. Cuando alguien te hace daño, nuestra respuesta natural es la ofensa, es la venganza. El apóstol Pablo dice, no lo hagas, hazlo diferente. Jesús lo hace también. ¿Conoces la regla de oro? Cuando Jesús habla ahí en Mateo que dice, haz con los demás como quieres que hagan contigo. El mundo dice, no hagas con los demás lo que no quieres que te hagan. Jesús cambia eso en negativo a positivo. En lugar de no hacer para que no me hagan, mejor haz para que te hagan. En lugar de esperar de, no te voy a hacer daño para que no me hagas daño, mejor te hago el bien. Entonces el apóstol Pablo también habla acerca de esto, Jesús habla acerca de esto, no pagues mal con mal por mal a nadie, procura lo bueno delante de todos los hombres, continúa, si es posible, en cuanto dependa, y esa es la palabra clave, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si de ti depende, está en paz con todos. Si de ti depende, y esa es la clave, la paz no siempre dependerá de nosotros. A veces no vas a poder procurar la paz con todos. No depende, no es algo que dependa de ti. Pero debemos hacer todo lo que sea posible por vivir en paz. La pregunta es, ¿estás construyendo puentes o muros? ¿Estás buscando estar en paz con todos o de una vez mejor estás poniendo un muro? Nadie se me acerque, nadie me hable.
Es que el mundo me ha hecho daño y no me vas a hacer daño tú tampoco. No, estad en paz con todos, dice. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a quién? A la ira de Dios. Dios es el que juzga y esa es la clave. Y ahí está. Dios es el que juzga y Pablo dice, no os venguéis por vosotros mismos, deja que Dios sea el que juzga. Cuando nos sentimos heridos es fácil querer hacer justicia por nuestra cuenta. Y si te contara las veces que he tenido ganas de hacer justicia por mi cuenta. Y tengo los elementos, tengo las pruebas, tengo las capturas de pantalla. Y basta nada más un post de Instagram o Facebook para lanzar y dejar mal a la persona. Pero la Biblia me enseña tú no eres el que juzga. No hagas venganza tú solito. Es fácil querer hacerlo, pero cuando confiamos en Dios, encontramos descanso. Escucha con atención. No trates de defenderte de algo de lo que Dios te va a defender. No trates de buscar justicia por algo de lo que Dios va a hacer justicia. Mientras de ti dependa, está en paz con los demás. Y ya, vamos a terminar con este. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Qué locura, esa es la locura más grande de todas. ¿Cómo voy a darle de comer a mi enemigo? Si tiene hambre, yo lo que haría es, ándele, ¿ya viste? Se lo merece, se lo ganó y hasta más hambre le debería dar. No, pero lo que Pablo dice es, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Dicen por ahí, un vaso de agua no se le niega a nadie. No, pero a mi enemigo sí, a ese sí no le doy ni un vaso de agua. O le echo sal, ¿no? Para que no le sepa tan rica. No, lo que Pablo dice es, si tiene hambre o si tiene sed, dale. El amor se demuestra en acciones concretas. Cuando haces el bien a tu enemigo, rompes el ciclo. Cuando le haces el bien a tu enemigo, rompes el ciclo. Hace unas semanas, y le platicaba a los del grupo de los jueves, tuve un incidente ahí llegando a mi casa. Yo llego a mi casa, vengo en la moto y siempre para entrar a mi casa doblo así para acomodarme y entrar, abrir el portón y poder entrar. Ese día iba un poco distraído, estaba pensando muchas cosas y entonces yo iba manejando y yo no me di cuenta que atrás venía otro chavo en una moto, venía súper rápido, de esos repartidores de colonia que se creen dueños de la colonia y que estoy a punto de ir a hablar con el de la tienda para decirle que sus repartidores nos van a hacer daño. Entonces yo estaba llegando y doblo y en eso siento que se frena y estuvimos a nada de reventarnos ahí los dos. Y entonces el chavo se da la vuelta, se para delante de mí, yo me estaciono, volteé a verme y pon tus direccionales y me empezó a gritar y se estaba bajando y estaba ya todo enojado. Yo me quedé parado, estaba todavía sentado en la moto, lo único que hice fue voltear y decirle, perdón, fue mi culpa. Pero es que, está bien bro, no te preocupes. Se subió y se fue. Y más adelante, abajito, se quedó parado, se paró y yo estaba todavía apenas abriendo la puerta y me di cuenta, se paró y está parado y empieza a voltear y se me queda viendo y se quedó todo sacado de onda. Se quedó como que yo quería pelear, traía ganas, a lo mejor venía ya encendido por alguna situación y ahí quería desquitarse. Y se quedó viéndome y todo sacado de onda y después se sube a su moto y se va. ¿Sabe qué pude haber hecho? Y yo lo reflexioné después, yo dije, menso yo. Porque me está reclamando y él me quería rebasar por la derecha. Y no se rebasa por la derecha. Y luego estamos en colonia, aquí no es carretera. Y entonces cuando él me reclamó, yo pude haberle dicho, pues tú fuiste y empezamos a gritarnos y hasta nos peleamos. Pero ahí lo que pasó fue definitivamente el Espíritu Santo que me calmó. Y lo único que le dije es, perdón, fue mi culpa. En cuanto le dije eso, se paró y no supo qué hacer. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con tus dones? ¿Qué estás haciendo con tu servicio? ¿Qué estás haciendo con el amor al prójimo? Y el apóstol Pablo habla acerca del amor con los creyentes, con los hermanos, pero termina hablando del amor con los no creyentes. No pagues mal por mal. Quiero invitarte el día de hoy, mire, vamos a orar. Y quiero invitarte a que analices lo siguiente y que pienses en lo siguiente. Mira, la vida cristiana no es de opciones, no es de que, Señor, déjame no ser cristiano un momento para poder responder. Y no hay opción. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? No hay de otra. Es un llamado a vivir como Cristo vivió. Y te dejo con la siguiente pregunta. ¿Estás listo para responder? ¿Estás listo para responder? Que el Espíritu Santo sea el que te capacite para entender esta verdad y vivir esta verdad.
Vamos a orar. Señor y Dios, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que, como ella misma dice, es viva y eficaz. No vuelve vacía, Señor. Gracias, Padre, porque has hablado nuestras vidas con un tema quizá que a muchos de nosotros nos cuesta o quizá no estamos viviendo. Y el día de hoy queremos pedirte perdón, Señor, si hemos malgastado nuestra vida ocultando nuestros dones, guardándolo para que nadie se dé cuenta que los tengo. Y el día de hoy, Señor, como parte de tu cuerpo, como tu iglesia, queremos pedirte, Señor, que nos des la oportunidad una vez más de poner a tu servicio los dones que nos has dado. Señor, si hay alguien aquí que aún no ha descubierto sus dones, pon en su corazón el deseo y el anhelo de poder saber cuál es el don que le has dado para poderlo poner al servicio de tu iglesia. Gracias, Dios, porque también hemos aprendido a amarnos los unos a los otros, sin fingimiento, sin hipocresía. Amarnos de verdad como tú nos has amado. Pero sobre todo, gracias también porque nos enseñas a amar a nuestro enemigo. Señor, que ahí, aun cuando es difícil, cuando es complicado amar a los que nos hacen daño, que podamos practicar tu verdad, que podamos demostrar que somos tus hijos y amar a aquellos que nos hacen daño, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias por lo que estás haciendo con esta tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.